Bien, ¿cómo están hermanos? Familia de la fe, amigo, amiga que me escuchas por este medio. Primeramente, pues como siempre, nunca me voy a cansar de dar gracias a Dios por la oportunidad que Él nos da, porque es una oportunidad, es un privilegio el poder ser parte de ese remanente, porque Él nos ha escogido. Él nos ha escogido porque Él tiene un propósito para la vida de cada uno de nosotros. Y en esta mañana, pues el Señor nos regala una vez más la oportunidad de poder llegar a tu hogar. Y he titulado esta enseñanza de parte de Dios para la vida, para tu vida, ¿cómo vencer los problemas? Muchos estamos pasando o vamos a pasar por esta circunstancia en nuestras vidas. Porque problemas hay, pero ahora vamos a ver la actitud correcta para poder enfrentar esos problemas, para poder tener una vida en victoria. Por eso, pues que esta mañana es el título de esta enseñanza. Y algunos llaman al capítulo 11 de Hebreos la galería de los héroes de la fe. Y una porción de este capítulo dice: por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alzaron promesas, taparon bocas de leones. Haciendo esto referencia a Daniel, que por su fe en Dios fue librado de los leones, a pesar de la circunstancia que estaba viviendo, Daniel, a pesar que fue metido conjuntamente con los leones, pero el Señor lo libró de esa situación. Y vamos a ver, ¿no? El apóstol Pablo también enfrentó graves problemas en su vida, en su andar, después que él tomó la decisión de aceptar a Cristo en su vida. Y vamos a ir al libro de Filipenses, capítulo 1, versículos del 12 al 14. Dice la palabra de Dios: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Y vemos acá, ¿no?, la situación del apóstol Pablo, ¿no? Él estaba encarcelado por servir al Señor. O sea, por estar sirviendo al Señor, él había ido a prisión. Y Pablo estaba preso en Roma al escribir esta carta. No estaba allí por ningún delito. Él no había cometido ningún delito que lo llevara a prisión. Quizás algunos hermanos estaban desanimados por esa situación, por esto, pero Pablo plantea que esto ha redundado en bendición. Estaba evangelizando a los soldados romanos ahí en la cárcel. Y los hermanos afuera se habían inspirado de esta situación de Pablo, por lo que estaban, y esto los llevó a predicar con mayor pasión, con mayor denuedo la palabra de Dios, a pesar de la situación que estaba viviendo Pablo. Los problemas son oportunidades donde Dios quiere mostrar su gloria. En esa situación, en esa circunstancia que nos está tocando vivir, Dios quiere manifestar su gloria. Dios quiere enseñarnos en todas las situaciones de nuestra vida. A veces los problemas nos ciegan nuestra visión, porque claro, los problemas ciegan nuestra visión, pues permitimos que estos aflijan nuestro corazón y nos cueste ver a Dios Todopoderoso. Nos hace ver de esa circunstancia. Yo me imagino a Pedro cuando empezó a caminar por las aguas, cuando empezó a ver que las aguas se movían, a ver esa tempestad, dudó y se empezó a hundir.
Y en este caso la dificultad de Pablo era la cárcel. Pero pueden ser, y en nuestro caso pueden ser los hijos, las finanzas, el matrimonio, el liderazgo, en tu centro de trabajo, en la universidad, en tu iglesia local. Se pueden presentarse los problemas en diferentes circunstancias de tu vida. Pero algo que tenemos que tener muy claro en nuestras vidas como creyentes, como nuevas criaturas, que Dios se glorifica a través de esos problemas, a través de esas circunstancias que Él permite en nuestras vidas. Lo que Dios anhela es que aprendamos a confiar en Él. La palabra de Dios es clara, dice, confía en Él y Él hará. Tenemos que aprender a poner nuestra confianza en el Señor, a descansar en el Señor. ¿No? Y vemos cómo Pablo se fortalecía en el gozo del Señor, en el gozo de Dios. Él se fortalecía en esas circunstancias, se gozaba. Dice la palabra de Dios en Filipenses 4:4, dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. El gozo del creyente no debe estar sujeto a las circunstancias, sino a Dios mismo. No nos acomodemos a las circunstancias. Pablo decía que en todo había sido enseñado cualquiera que fuera su situación. A pesar de las circunstancias que él estaba viviendo, él se gozaba en el Señor. En Santiago 1:8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Quizás a Pablo en ese momento pudo venirle el desánimo. O de repente a nosotros, no, en cualquier circunstancia de la vida, en cualquier problema, puede venir el desánimo. Pero que seamos claros, dice la palabra de Dios en Santiago, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y Pablo decía, regocijaos en el Señor siempre. Regocijaos. Qué contradictorio o contradictoria puede ser esta palabra. ¿Cómo puede ser posible esto? ¿Cómo puedo yo regocijarme en esa circunstancia, en ese problema que estoy viviendo? Y termina la frase diciendo siempre. O sea, cualquiera que sea nuestra circunstancia, cualquier sea el problema que estemos viviendo, tenemos que regocijarnos siempre, gozarnos siempre. Independientemente de las circunstancias que acontezcan en nuestras vidas, tu gozo está en el Señor siempre. Y esto hace posible que enfrentemos con altura nuestras dificultades. Cuando ponemos nuestra confianza en el Señor, vamos a poder obtener la victoria. Como dice la palabra de Dios, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Esta leve tribulación no es comparable con la gloria venidera. Y Pablo no se lamenta, ni tiene lástima de sí mismo, porque muchas veces ante problemas, ante circunstancias, empezamos pues a tener lástima de nosotros mismos, a empezar a lamentarnos en la situación que nos está tocando vivir. Pero Pablo no, Pablo, a pesar de que estaba encarcelado, él no sentía lástima de sí mismo. Al contrario, a pesar que él estaba pasando un mal momento en la cárcel, no se quejaba, utilizó esa circunstancia para predicarles el evangelio a los soldados. ¡Qué tremendo! Pablo no admitió el resentimiento ante los problemas, porque muchas veces viene el resentimiento. Muchas veces nos empezamos a quejar de Dios, como lo hizo el pueblo de Israel. Cuando fue llevado durante esos 40 años al desierto, empezó la queja. Cuando fue sacado de Egipto, ellos decían, pero ¿para qué nos sacaste de Egipto? O sea, ya lo teníamos todo, ya no nos hacía falta nada. En Filipenses 4:5 dice la palabra de Dios, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. El Pablo está instruyendo a la iglesia para que sea gentil, amable, de buen trato. No estaba enojado con Dios.
A pesar de las circunstancias que él estaba viviendo, él no estaba enojado con Dios, no le estaba echando la culpa a Dios, ni con el gobierno, ni con las personas, ni con la iglesia. A pesar de que la iglesia de Filipos tuvo muchas dificultades, la iglesia de Filipos fueron perseguidos, azotados, encarcelados en la cárcel, Pablo decidió adorar a Dios. Pablo puso su confianza en el Señor. Él no se quejó, él no le echó la culpa de lo que estaba aconteciendo, de los problemas que él estaba viviendo, no le echó la culpa a los demás. Él se regocijó en el Señor, puso su confianza en el Señor. En Romanos 8, capítulo 8, versículo 31, dice la palabra de Dios: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? En Romanos 8:35 dice la palabra de Dios: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? En Romanos 8:37 dice: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores. ¿Qué nos podrá apartar del amor de Dios? Ninguna cosa creada. En Romanos 8:39 dice la palabra de Dios: ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Las dificultades que nos sometemos a Dios nos alteran y fácilmente maltratamos a las personas y permitimos aún la amargura en el corazón. ¿Por qué? Porque no se la hemos puesto a Dios. La palabra dice claramente: despojémonos de todo peso, de toda carga que nos asedia, para que nosotros podamos correr esta carrera. Tenemos que despojarnos. La adoración es un arma poderosísima para sobreponernos a los problemas. Adorar, buscar la presencia del Señor para que nos dé la fortaleza. Decía Pablo: diga el débil, fuerte soy. Pablo confiaba en Dios. Pablo tenía puesta su confianza en Dios. En Filipenses 4:6 dice la palabra de Dios: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. En toda oración y ruego con acción de gracias. Acudamos a Dios y evitemos la angustia. En otras versiones, este mismo versículo dice: por nada estéis afanosos, inquietos, afligidos, angustiados, ansiosos, preocupados. Así lo expresa en otras versiones. Muchos creyentes ante estas situaciones se desesperan y no saben cómo solucionar esas circunstancias que les está tocando vivir, o no entienden esa situación por la que están atravesando. Y claro, caen en desánimo. Como les decía, ¿no? El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. O sea, no solamente menciona un camino. Cuando estamos pasando por esa circunstancia, pues viene la angustia, viene la desesperación. Por eso Pablo decía: regocijaos en el Señor siempre. O sea, poner esos problemas, ponérselos al Señor. En Salmos 73, versículos del 12 al 16, dice la palabra de Dios: he aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Y si dijere yo: hablaré como ellos, he aquí, a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Vemos al salmista con su mente confundida y siendo tentado a hacer lo malo. Pero también vemos
entró, pero entrando, dice, en la presencia de Dios, logró entender el carácter de Dios. Y esto lo vemos en Salmo 73, versículos del 22 al 25. Dice, tan torpe era yo que no entendía el salmista por su torpeza. Era como una bestia delante de ti. Con todo yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Podemos entender que el salmista entendió y comprendió que aunque cantaba y servía a Dios en el templo, su corazón se había estado alejando de Dios. Es decir, había empezado a dudar de Dios. Y claro, muchas veces en los problemas, en las circunstancias difíciles que nos toca vivir, viene la duda a nuestro corazón. Pero comprendamos que lo que no proviene de fe no le agrada a Dios. No podemos dudar ante esas circunstancias que muchas veces Dios permite en nuestras vidas. En Salmo 73, versículos 27 y 28, dice la palabra de Dios, porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. No podemos alejarnos. Veo, ¿no?, en muchas iglesias cómo se apartan del Señor, ya dejan de ir porque de repente han dejado que el enemigo entre en su corazón. Han empezado a ver queja en sus corazones. Y claro, ¿y qué es lo que hacen? Le empiezan a echar la culpa a Dios y se apartan de la iglesia. Pero dice la palabra de Dios que he aquí que los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. La verdadera paz vendrá sobre ti. Ten claro esto en tu vida. Dice la palabra de Dios en Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El mundo de hoy busca la paz y muchos buscan eso en las drogas, medicamentos, tónicos, clínicas de reposo, en consultas con psiquiatras. Pero la verdadera paz del hombre solo la encuentra en Cristo. Y esta paz sobrepasa todo entendimiento, porque aunque las rejas estaban ante los ojos de Pablo, él estaba gozoso, tranquilo y aprovechaba el momento para poder evangelizar la cárcel romana. Pablo confió en Dios y salió libre. Los tres jóvenes, amigos de Daniel, el profeta, confiaron en Dios y el horno de fuego no pudo hacerles daño. Cristo confió en su Padre Celestial y resucitó. Nosotros podemos confiar en nuestro Dios y venceremos. Veremos su gloria, porque Él lo dijo: todo aquel que cree en mí nunca será avergonzado, dice la palabra de Dios. Pero claro, hay un requisito: todo aquel que cree en mí. ¿Crees en el Señor? Para el que cree, todo le es posible, dice la palabra de Dios, dice el Señor. Esa fe en Dios hace que la paz del cielo inunde el corazón del creyente ante la circunstancia, ante la adversidad. Seamos como el sabio que edificó su casa en la roca. Vinieron vientos, vinieron lluvias, pero esa casa no cayó. No seamos como el insensato, el necio, que edificó su casa en la arena. Y pasó lo mismo. Soplaron vientos, vinieron lluvias, tempestades, y esa casa cayó. Y fue grande su ruina. ¿Por qué? Porque no edificó en la roca. No utilizó los materiales correctos. Fue una construcción endeble. Utilicemos los materiales correctos para poder edificar nuestras vidas. Para que cuando venga esa situación adversa, porque el día malo vendrá, dice la palabra de Dios en Efesios, el día malo vendrá. Pero para que nosotros podamos salir en victoria,
sobre ese día malo que vendrá a nuestras vidas, tenemos que estar vestidos, como ya había compartido en un estudio que hice ya un tiempo atrás y que lo puse en el canal de YouTube, vestirnos con toda la armadura de Dios para que podamos soportar el día malo. La paz de Dios es un escudo que guarda nuestra mente, nuestro intelecto. Esta solo la hallamos estando en su presencia, cuando permitimos que Dios haga la obra que nosotros no podemos hacer. Tenemos que dejar que Dios actúe en nuestras vidas. Tenemos que dejar que sea Él el que tome el control. Por eso que tenemos que llevar cada día nuestros pensamientos cautivos a la presencia de Dios, para que sea Él el que tome el control de tu vida, de mi vida, de la vida de cada uno de nosotros, de aquellos que hemos decidido seguir a Cristo, aquellos que hemos tomado la decisión, el mundo atrás, que hemos dejado el mundo, que ya hemos puesto nuestra mirada en la cruz. Como decía Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no es lo que yo quiero, ahora es la perfecta voluntad de Dios obrando en mi vida. Problemas vendrán, como había titulado, problemas vendrán, pero ¿cómo voy a vencer esos problemas? ¿Cómo voy a poder pasar esa adversidad, esa situación difícil que me está tocando vivir? Pues poniendo mi confianza, poniendo tu confianza en Dios, descansando en Él, confía en Él. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Espero, familia de la fe, hermano, hermana de la fe, amigo, amiga, que tú me estás escuchando por este medio, que hoy puedas meditar, que hoy puedas reflexionar y en tu oración le puedas pedir al Señor y ponerle todas esas circunstancias difíciles. Estamos pasando por un momento difícil a nivel mundial, pero nuestra confianza tiene que estar puesta en el Señor. Confía en Él, dice la palabra de Dios. Tenemos que aprender a descansar en el Señor, a poner nuestra confianza en Dios, a poder descansar en Él y que sea Él el que tome el control de nuestras vidas. Yo hoy te invito, te desafío a que tú entres en la presencia de Dios. Yo te reto en esta mañana a que busques la presencia de Dios. Confía en Él y Él hará. Que Dios te bendiga en este día. Hermano, hermana, amigo, amiga, que me estás escuchando por este medio. Que Dios te bendiga. Y como siempre te digo, que esto no quede ahí. Que esto tú lo puedas transmitir a tus contactos, para que ellos también puedan ver que hay un Dios real, un Dios vivo, un Dios genuino, que no solamente va a resolver, te va a sacar de esos problemas, de esas circunstancias difíciles, sino te va a ofrecer una nueva vida, una esperanza nueva. Que Dios te bendiga en este día, en el nombre de Jesús. Amén.